Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 6 minutos, 7 y 6 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en el caso del rescate de Plus Ultra. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, investiga su papel en la concesión de los 53 millones de euros otorgados a la aerolínea y si parte de esos fondos pudieron destinarse al blanqueo de capitales en el extranjero. Es la primera vez en democracia que un expresidente del gobierno resulta imputado. Según fuentes consultadas por The Objective, Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La UDEF de la Policía Nacional ha desplegado varios registros dentro de una investigación centrada en el supuesto cobro de comisiones ilegales y el presunto blanqueo de fondos. Entre los investigados figuran sociedades y personas del entorno del expresidente, entre ellas análisis relevante vinculada a Julio Martínez Martínez, sospechoso de haber actuado como testaferro. También están siendo registradas la agencia What the Fuck relacionada con las hijas de Zapatero y distintas oficinas en Madrid vinculadas al caso. Bueno, lo que el auto del juez pone sobre la mesa, pues son cosas que en el fondo encajan con lo que ya todos sabíamos. Todos sabíamos de los viajes a Zapatero frecuentes a Venezuela, pasando en ocasiones a través de República Dominicana. Todos intuíamos que si Zapatero iba a Venezuela, en fin, pues era por algo. Para poner el cazo de una u otra manera. Teníamos la duda de cómo era ese cazo, de cuál podía ser la cuantía del cazo. Era simplemente un pago por estar ahí y tal, un pago mensual directo del gobierno venezolano, o había otras cuestiones en plan negocios turbios. Bueno, pues según el juez Calama, Zapatero no solo intermedió aquí para que se concediera el rescate de Plus Ultra cometiendo un delito de tráfico de influencias, sino que además pues Zapatero estaría vinculado con una trama de la que formaría parte ese propio rescate de Plus Ultra y que estaría relacionada con las comisiones ilegales generadas por el programa de alimentos a bajo coste en Venezuela y por la venta de cupos de petróleo a bajo precio. Vamos, que Zapatero habría sacado tajada aquí de lo que el gobierno español le dio a Plus Ultra y allí de lo que se generaba en forma de comisiones ilegales. Todo esto, por supuesto, presunción de inocencia y lo que ustedes quieran, pero básicamente eso es lo que el juez pone sobre la mesa. E incluso de la lectura del auto, pues hombre, lo que parece sugerirse o lo que parece desprenderse es que el propio rescate de Plus Ultra podría no haber sido otra cosa que un intento de blanquear el dinero negro generado por las comisiones de las otras operaciones en Venezuela. Ya hemos comentado en un bloque de noticias anterior cómo esto pues pone en un brete al Consejo de Ministros. No es Zapatero quien asigna el dinero del rescate a Plus Ultra, es el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez. Y si hay un delito de tráfico de influencias, que un particular, en este caso Zapatero, influye sobre funcionario público para que haga algo que no está bien, pues hombre, necesariamente, si al final se hace ese algo que no está bien, pues el funcionario público que haya tomado esa decisión también tendrá que responder, lógicamente. Así que esta imputación de Zapatero podría ser el preludio de otras imputaciones posteriores. Ayer, la imputación de Zapatero y el registro de su empresa y de la de su hija y de la de varios socios venezolanos aquí en Madrid, pues puso de los nervios a toda la escuadrilla de opinión sincronizada izquierda. Y empezaron todos a tratar de desacreditar el auto y la imputación, y como suelen hacer, pues a tratar de desacreditar el auto y la imputación a base de mentiras, y además mentiras porque es que tardas un minuto en ver que es una mentira sin más que meterte en internet. Por ejemplo,
Dios mío, esto es una querella ficticia, está hecho, esto es un auto que está hecho en base a una querella absolutamente ficticia de Manos Limpias, ese sindicato ultraderechista, y que estaba basada solo en declaraciones de Aldama, ese delincuente. No es verdad. Esta imputación de Zapatero no tiene nada que ver con esa querella de Manos Limpias. Efectivamente, hace como 3-4 meses Manos Limpias presentó una querella contra Zapatero basándose en las declaraciones que Aldama había hecho en un programa de televisión sobre la participación de Zapatero en el tema de los cupos de petróleo venezolanos. Efectivamente, hubo tal querella, pero fue desestimada. Esta investigación, que al final ha conducido a la imputación de Zapatero, lleva muchísimo más tiempo durante el cual ha estado secreta la investigación, y se inició no por impulso de Manos Limpias, sino por la Fiscalía. Es la Fiscalía Anticorrupción la que pide iniciar estas investigaciones que han llevado a la imputación de Zapatero. Por tanto, primer bulo. Segundo bulo. Fíjate, le imputan a Zapatero tráfico de influencias cuando él no es funcionario público. Oiga, por favor, vayan al Código Penal. Si hay un delito de tráfico de influencias, es que hay uno influyendo, otro dejándose influir, y los dos están cometiendo el delito. Zapatero presionó a funcionarios públicos o representantes públicos para que se aprobara un rescate incomprensible. Respuesta: sí. Bueno, lo único que falta es que se impute también a los que se dejaron presionar, y ahí es donde entra el Consejo de Ministros, porque fue una decisión colegiada. Fíjate, si al final terminan imputando a Sánchez por el rescate de Plus Ultra, porque es el Consejo de Ministros de Sánchez, el Consejo de Ministros presidido por él, el que toma esa decisión. ¿Participó Zapatero realmente en esa decisión? Es decir, ¿influyó? Pues hombre, Ábalos lo tiene declarado, que no les dejaba en paz Zapatero para que se aprobara el rescate. Por tanto, sí, la respuesta es sí. ¿Tiene documentado el juez conversaciones? Hay un montón de conversaciones en el auto con un montón de referencias a Zapatero. Es verdad que no hay ningún mensaje del propio Zapatero, pero sí que hay un montón de mensajes de el resto de implicados en la trama, hablando de sus conversaciones y reuniones con Zapatero, hablando de que le van a pedir a Zapatero tal, hablando de que gracias a Zapatero han logrado no sé qué. Ese tipo de indicios de referencia, pues no siempre son importantes. Por ejemplo, imaginen que yo sé que me están investigando por, yo qué sé, una trama de narcotráfico. Entonces cojo una trama de narcotráfico en la que estamos Don Eric y yo. Y entonces, pues cogemos y yo le llamo a Don Eric y en una conversación digo: oye, me ha dicho Pedro Sánchez que adelante con el cargamento. Por supuesto es mentira, yo no he hablado con Pedro Sánchez, pero lo digo por si nos están grabando, para que quede grabado, para que así alguien se pueda chantar. Uy, que estaría Pedro Sánchez en esto, no podemos sacar esto. Es decir, yo estaría intentando volcar basura a otros que en realidad no tienen nada que ver para protegerme yo. Ese tipo de cosas pasan en las operaciones delictivas todos los días. Por tanto, no puedes tomar siempre una mención de un tercero como si fuera una prueba contra alguien, porque a lo mejor ese tercero se lo está inventando, está mintiendo o está presumiendo de contactos simplemente. Pero en este caso no es que sea una mención a Zapatero en unas conversaciones, no. Tienes una cantidad brutal de conversaciones a lo largo del tiempo con menciones de distintas personas. Entonces, hombre, se tendrían que haber puesto de acuerdo todas para todas mencionar a Zapatero. No es lógico. Y aparte, como hay otros datos que muestran la participación de Zapatero en el asunto, como por ejemplo declaraciones del propio Ábalos, y como por ejemplo los pagos de Plus Ultra al testaferro de Zapatero y del testaferro de Zapatero a Zapatero, que por cierto es una de las cosas que ayer lo señalaba Cristian Campos en Twitter, y tiene toda la razón. Dice, es que encima son lerdos, porque resulta que los pagos de Plus Ultra al testaferro de Zapatero van luego exactos a Zapatero. No se molestan ni en tratar de camuflarlo en varios pagos y tal.
No sé si son lerdos o es que la sensación de impunidad era brutal y pensaban que podían hacer lo que les diera la gana, pero así es. Entonces, está demostrado que Zapatero cobró sin que exista tampoco nada que lo justifique, es decir, cobraba por informes orales. Oiga, ya ni molestarse en redactar un papel mal copiado de Wikipedia como Urdangarín, no, informes orales, ahora 30.000 pavos. Morro sideral. Lo tiene mal Zapatero. Espero que lo tenga mal Pedro Sánchez, que es quien aprueba al final el rescate de Plus Ultra. Y sobre todo, si lo tiene mal Zapatero es porque todo esto está relacionado con un tío que acaba de ser extraditado por Delcy Rodríguez a Estados Unidos, que es Alex Saab, el testaferro de Maduro, que lo reclamaba la justicia americana. Fue entregado por Cabo Verde, donde se había refugiado, a Estados Unidos. En Estados Unidos, Joe Biden, fue entregado en época de Trump. Joe Biden llega y sí, devuelto a Venezuela. Como gesto de buena voluntad. Ya. Y ahora Trump ha dicho, pa' acá, Alex Saab. Y ahora está sentado delante del juez. Y Alex Saab es el que tiene todos los datos sobre la generación de comisiones irregulares con la venta de petróleo de Venezuela y con la venta del programa de alimentos básicos, el programa CLAP. Todo lo cual está relacionado con el dinero blanqueado, con la trama generada a partir del rescate de Plus Ultra, según el juez Calama. Vamos, que se pone muy bonito esto. Zapatero imputado, varios socios, su testaferro imputado, varios socios venezolanos y alguno creo holandés imputados por la trama de blanqueo total, no solo por el rescate. Pero aquí hay otros personajes que a lo mejor terminan desfilando, empezando por las hijas de Zapatero y continuando con los componentes del Consejo de Ministros que aprobaron aquel rescate ahora bajo sospecha. Una cosa curiosa que trae, si no me equivoco, Voz Populi, y que me parece, en fin, inquietante, ¿no? Lo siguiente que decimos ahora los chorras. Escuchen a qué se dedicó una de las sociedades vinculadas a la trama esta donde aparece Zapatero. Escuchen y échense a temblar. Una sociedad vinculada al entorno empresarial de José Luis Rodríguez Zapatero participó en la gestión del voto por correo de los españoles residentes en Venezuela apenas semanas después del rescate público de Plus Ultra con 53 millones de euros. El 7 de abril de 2021, menos de un mes después de la aprobación de las ayudas, una empresa del grupo Summer Wind, operador logístico que trabajaba con Plus Ultra, asumió el traslado a Venezuela de documentación electoral para los comicios madrileños del 4 de mayo. Correos adjudicó el servicio a Summer Wind GSA Cargo, que facturó más de 4.000 euros por el envío del censo electoral en un vuelo de Plus Ultra desde Barajas. Días después, la compañía también participó en el traslado de papeletas y certificados electorales. En aquel momento, Correos estaba presidida por Juan Manuel Serrano, considerado próximo a Pedro Sánchez. 5 años después, el nombre de Summer Wind SL aparece en el auto de la Audiencia Nacional que investiga a Zapatero como presunto líder de una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias vinculada al caso Plus Ultra. O sea, que una de las sociedades de toda esta trama que se llevaba a coger dinero negro generado en Venezuela, blanquearlo mediante operaciones de rescate conseguidas de aquella manera aquí en España, una de esas sociedades, además la utilizaban para la gestión del voto por correo de los españoles en Venezuela. ¡Mamma mía! ¡Ay! A ver si la ley de nietos, en fin, también tiene que ver con todo esto. Evidentemente, lo de la ley de nietos, lo del voto exterior, pues tiene como uno de sus problemas el que puede ser utilizado para tratar de influir en las elecciones.
Yo no creo que los nacionalizados con la ley de nietos pues vayan a votar en masa al Partido Socialista, para nada. Pero claro, eso suponiendo que los nacionalizados en la ley de nietos sean reales. Imaginen ustedes a un gobierno como el venezolano o el cubano emitiendo certificados para personas inexistentes, descendientes supuestamente de españoles que fueron allí hace tiempo, después de la guerra civil. Imaginen a una legión de personas que no existen votando. Imaginen también a empresas relacionadas con el Partido Socialista o con las tramas de corrupción del Partido Socialista y del gobierno venezolano encargándose de tramitar todas esas cosas. Pues hombre, ahí sí puedes lograr un número significativo de votos sin que participe demasiada gente en el fraude, con lo cual sin que haya mucho riesgo de ser descubiertos. Me supongo que no, me supongo que esa empresa que se menciona en la noticia de Voz Populi no tiene nada que ver con ningún fraude electoral. Me supongo que todo esto solo son elucubraciones. Pero claro, es que cuando uno ve que esa empresa que gestionó el voto por correo de los españoles en Venezuela pues aparece implicada en la trama de corrupción de Zapatero, pues en fin, la mente de uno empieza a bullir y empieza a albergar todo tipo de sospechas. Bueno, ¿y cómo ha sentado esto de la imputación de Zapatero en la prensa internacional? Pues bueno, todo el mundo se hace eco de ello. Es la primera vez en nuestra democracia que un expresidente del gobierno es imputado por presunta corrupción. Escuchen. La imputación del expresidente Zapatero ha tenido amplio eco en la prensa internacional. La agencia Reuters ha publicado una información titulada "El expresidente del gobierno español Zapatero está siendo investigado como presunto líder de una red de tráfico de influencias", en la que detalla las causas y el contexto de la investigación. En la misma línea, Bloomberg ha difundido un artículo con un enfoque similar sobre el proceso judicial. Por su parte, el diario británico The Guardian ha publicado un reportaje bajo el título "El ex primer ministro español está siendo investigado penalmente mientras se examina el rescate de 53 millones de euros a una aerolínea". El texto también menciona otros procedimientos judiciales que afectan al entorno del gobierno de Pedro Sánchez, como los casos relacionados con su esposa Begoña Gómez, su hermano David Sánchez y las investigaciones vinculadas a Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama. Finalmente, la cadena Al Jazeera también se ha hecho eco de la noticia, con una pieza que reproduce en gran medida la información difundida por Reuters. Bueno, pues hombre, es que en otros países esas cosas, pues en fin, llaman la atención. Que haya un expresidente de gobierno imputado, pues lógicamente es noticia. Hemos visto varias imputaciones, alguna de ex jefes de gobierno por el caso Epstein recientemente, y por supuesto todas ellas ocuparon las portadas correspondientes. Ahora llega desde España, desde esa España donde hay un Pedro Sánchez que todo el mundo ve que quiere hacer carrera con el antisemitismo y el antiamericanismo, pues ahora llega desde España la noticia de esta imputación del ex primer ministro socialista, y todo el mundo pues lo casa con otras noticias que han llegado en los últimos meses y que quizá no han ocupado tanto espacio en la prensa internacional. Toda la inmensa trama de corrupción de Ábalos, Cerdán, Koldo, Aldama, etcétera. Es decir, la macrotrama de corrupción de Pedro Sánchez y del Partido Socialista. De hecho, esta imputación de Zapatero pues ha tenido más repercusión internacional que la imputación de la mujer de Sánchez, que ya tuvo repercusión internacional. Y ambas, la imputación de Zapatero y la de la mujer de Sánchez, han tenido a su vez más repercusión que otras noticias, pues hombre, que a mi juicio son gravísimas, que afectan a Sánchez, como por ejemplo el hecho de que pagó parte de su campaña en las primarias del PSOE con dinero procedente de, al parecer, la prostitución de menores que tenía lugar, al parecer, en las saunas de su suegro. A mí me parece esto tercero todavía más grave que las dos cosas anteriores, pero ya saben ustedes que la prensa se mueve
siempre en unos parámetros, bueno, un poco limitaditos. Se quedan en lo que es más llamativo y constatable. Lo de las saunas del suegro de Pedro Sánchez, pues hombre, llamativo es, pero claro, ya hay que meterse, esto es verdad, esto no es verdad, esto al final se ha sustanciado, hay algún juez que lo haya dicho. Si no, pues entonces se tientan la ropa antes de hacerse eco de las cosas. Con esto de Zapatero no hay que tentarse la ropa nada. Zapatero, ex primer ministro socialista, imputado por un juez. La noticia es absolutamente cierta. No hay que investigar nada, no hay que tentarse la ropa a ver si te va a presentar alguien una demanda por hacerte eco de información falsa. No, la información es 100% verídica. Hay un juez que acaba de imputar por primera vez en democracia a un ex primer ministro español. Bueno, vamos con don Carlos Domínguez para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Hoy en Voz les informamos que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos colaboró en la investigación contra el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por tráfico de influencias, blanqueo de capitales y organización criminal en el caso Plus Ultra. El juez instructor confirmó que recibió extractos de un teléfono clave gracias a la cooperación estadounidense. En África, la alerta es máxima. El brote de ébola ya deja 131 muertos y más de 500 infectados. Estados Unidos recomendó no viajar a República Democrática del Congo, Uganda y Sudán del Sur. También activó controles estrictos en aeropuertos y suspendió algunos visados. Por último, en Estados Unidos, el juicio por el asesinato del activista conservador Charlie Kirk toma un nuevo giro. Los abogados del acusado, Tyler Robinson, pidieron sellar pruebas clave y cerrar al público parte de la audiencia preliminar de julio, alegando que la gran exposición mediática podría perjudicar un juicio justo. Ya saben, amigos, que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias, pueden seguirnos a través de nuestra página web voz.us y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias por esa información, don Carlos. Ahora nos vamos a la información del tiempo con Daniel Ortega. El tiempo en Radio Libertad. En el día de hoy el tiempo viene marcado por la estabilidad gracias al anticiclón situado sobre Europa, que deja una jornada muy tranquila en prácticamente toda España. Predominan los cielos despejados o con algunas nubes altas, aunque a primeras horas todavía hay algo de nubosidad, baja en el extremo norte, el Mediterráneo y Baleares. En zonas de montaña crecerán algunas nubes de evolución y en los Pirineos no se descarta algún chubasco aislado. En Canarias se esperan intervalos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y ambiente poco nuboso en el resto. Pero de nuevo lo más destacado es el ascenso de las temperaturas, que continúa ganando fuerza después del ambiente fresco que hemos tenido estos últimos días. El calor vuelve a dejar valores casi veraniegos en muchas zonas del país y ya superan los 30 grados en puntos del sur y del Valle del Ebro. Madrid alcanza hoy los 29 grados, Zaragoza puede llegar a los 31 y ciudades como Sevilla o Córdoba se mueven también alrededor de esa barrera de los 30 grados. Barcelona ronda los 25 y en Baleares Palma alcanza los 26 grados y Canarias las temperaturas también suben ligeramente con máximas entre los 23 y los 27 grados. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad.